Pues nada, aquí estamos, bienvenidos. El hexagrama que llevamos hoy es el número 33, la retirada del ascenso de lo vulgar. Pues su estructura tiene dos líneas yin y todas las demás, las grandes, están yendo hacia arriba, porque las yin vienen en ascenso. De manera que la idea es la retirada de lo vulgar. También la imagen es muy ilustrativa, porque pone en contacto dos elementos profundamente diferentes. Aunque en relación al ser humano, el hexagrama 33 representa una gran consolidación, elementos consolidados a lo largo del tiempo, instituciones ancestrales, y en el ámbito geológico, por ejemplo, en la montaña, ¿no? Son evidentes cúmulos a lo largo de eones para que una fuerza característica de la naturaleza. Pero sin embargo, por encima de nos vamos a lo alto de una montaña y miramos hacia el cielo, pues la diferencia es abismal, ¿no? De manera que entre los logros, la significación fundamental que yo extraigo del 33 y que se puede deducir, no que la extraigo yo porque la tiene ahí, obviamente, es un arquetipo de ese orden. La montaña es elemento material, en cambio arriba el cielo es pura energía, significando de manera ilustrativa, mm, dirigida antropocéntricamente, pues la deducción inmediata es que todo lo material está sujeto a término, tiene un fin. Es decir, la montaña, lo mismo que un planeta, pues serán periodos para el humano muy largos, pero a fin de cuentas lo material acaba terminando y el cielo tiene una cualidad de eternidad, es decir, inalcanzable. Bien, cuando asciende lo vulgar, pues el noble sabe que todo lo material está sujeto a cambio y se retira a su parte esencial, a parte primordial, al espíritu de donde procede la esencia, el orden del cosmos. Bien, en el orden secuencial, pues está entre la duración, el hexagrama número 32, que es arquetipo dirigido al consultante en su aspecto de ser humano. El 32 es el arquetipo de dar duración al carácter, que tiene como prototipo al matrimonio en su forma ideal, que en función de una alta meta, el logro del amor universal o de la compañía en el tránsito existencial, pues hay un compromiso, al menos en principio, para siempre, ¿no? Y que significa, en función de esa alta finalidad, la cantidad de vicisitudes que la pareja tiene que afrontar a lo largo del tiempo, entre el dar duración al carácter, hexagrama 32, y el 34, alcanzar un gran poder, consolidar un gran poder, que antes bien que emprender debe tener buen cuidado de no pisar camino que no se corresponda con el orden, que estaría totalmente contravenido con la esencia ética de un gran poder, para poder llamarse así y no convertirse en una mera tiranía. Pues el gran poder es, entre el 32, dar duración y consolidar un gran poder, pues tenemos de tránsito secuencial que llevamos hoy, que es la retirada de los vulgares. Para consolidar estos elementos, esencialmente este tránsito, el noble debe estar advertido de una cualidad que tiene el arquetipo y que es exigible en el consultante, de ser perspicaz a la hora de no tener que esperar a que lo vulgar lo haya invadido uno hasta sentirse cubierto de porquería hasta el pecho. No, no.
sino que ser lo suficientemente perspicaz para prever que esto empieza a olerme mal y saber retirarse pertinentemente sin crear problemas de ese ascenso de lo vulgar que va a seguir subiendo, como indica el arquetipo. Tenemos ya dos líneas allí. Bien. El hexagrama nuclear, que es el que me queda por enunciar dentro de este tránsito secuencial, pues es el 44. El 44 es el arquetipo del encuentro súbito con lo desconocido, pero con lo desconocido que nos incita, insinuante, autocomplaciente, y un sentido de autocomplacencia de carácter negativo. Hombre, tiene también el contraveneno. Contraveneno, como todos los arquetipos, ¿no? El contraveneno de un encuentro súbito con lo autocomplaciente, el aspecto positivo es que si en lugar de derivar, de aprovecharnos y ceder a la debilidad, pues cuando hay, porque el 44 también significa el encuentro, es decir, toda la ambigüedad que lleva el elemento, el contexto de lo erótico, de lo genital en el ser humano, ¿no? De la tendencia erótica, que bien cierto que cuando se da en las circunstancias adecuadas, pues sirve para configurar una pareja en su sentido más profundo y duradero, es decir, como progenitor de especie, ¿no? Que tiene ahí una función fundamental. Sin ella no existiría la vida. Pero el aspecto negativo de este hexagrama y sobre el que debemos poner las tildes es la autocomplaciente debilidad de dejarse tentar por algo inconveniente y que uno por las circunstancias puede decir, ah, pues no tiene importancia. Y no solo me refiero obviamente a un encuentro de índole sexual inadecuado, sino como yo antes solía poner el ejemplo del caso Malaya en el ayuntamiento de Marbella, donde te podías encontrar una bolsa destinada a la basura llena de billetes, como no había nadie que mirara, tú te la llevabas a tu casa, ¿no? Es decir, no ceder a una debilidad entendiendo que nadie te ve tu propia conciencia, que es la otra parte. La parte positiva del 44 es el viento debajo del cielo, lo que son difundiendo las órdenes del cielo. Si uno está percibido, uno tiene claro que se debe a principios éticos de carácter universal, no necesita que te pongan guardia para que no te lleve una cartera o no le robes tu virtud o la virtud ajena por un encuentro en el que nadie se va a enterar cuando no es lícito que eso se produzca. Bien, pues este es el hexagrama nuclear del 33, por tanto, que es el 44. Por tanto, todo el carácter del 33 invita al noble, al consultante, a que se percate con perspicacia, con tiempo, con prontitud, de contener lo débil y saber retirarse en función de su esencia energética de carácter cósmico, universal y trascendente a lo superior. Bien, esto es una interpretación para el programa número 33. Entramos ahora en el orden de contemplación de las líneas mutantes. Cuando la mutación se produce en la primera línea, volvemos, vosotros tener siempre en cuenta el orden estructural, aunque yo no lo recalque de manera específica. Estamos en una retirada. El símil con que nos ilustra el duque de Zhou es un ejército en retirada. Un ejército en retirada, los últimos soldados de este ejército que se está retirando en orden de retirada,
obedeciendo al orden táctico y general, es decir, a la sabiduría de la conducción, está todavía en contacto con el enemigo, porque es la cola, es lo último que se retira. Por tanto, en una posición semejante, ahora le hablo al consultante, que está retirándote de un peligro, no es cuestión de que te metas en emprendimiento. Si a ti el orden de la vida, el orden estructural al que debes corresponder, al que debes someterte, te está diciendo lo que toca es retirada, pues tú, ¿cómo que te vas a poner a hacer negocio en el pueblo de que te estás retirando? ¿Mm? ¿O cómo te vas a meter, cómo le vas a gastar chanza, cómo te vas a fanfarronear con el enemigo que lo tienes ahí en cierne? ¿Mm? Retirada, lo que toca es retirada, no emprendimiento. Cuando muta esa primera línea, el hexagrama que se produce como complementario es el 3, la comunidad con los hombres en los libros. Que la visión hay que corregirla de este sentido de ambigüedad, ¿no? Es decir, tú estás inmerso en un orden colectivo. El orden colectivo hay que respetarlo. Tiene una estructura. Es decir, las clases gobernantes, las clases educativas, las clases manuales, las clases, todo está ordenado. El noble conviene comprender ese orden. Respetar la diversidad que se da dentro de la comunidad, pero respetar a sí mismo el propio orden al que él internamente se debe. Por tanto, frente a la comunidad de los hombres, en la retirada, mantén el orden al que tú te debes frente a la comunidad, o bien a la que te debe, o bien de la que te retira. Bien. Esto para la primera línea. Cuando la mutación se produce en la segunda línea, la expresión del Duque de Zhou tiene eh, una, una forma literaria muy característica. A mí me recuerda, por nuestro contexto occidental, a la retirada de Ulises cuando va cruzando el mar donde las sirenas encantan a los hombres y él pretende salvarse de ese encanto y le manda a sus compañeros de viaje que lo aten al mástil y le tapen los oídos con cera para no oír. La retirada es noble. El Duque de Zhou emplea otros términos que son equivalentes en otra área del mundo, como en la China tradicional. Dice, átate con cuero de buey amarillo. Es decir, el cuero es muy fuerte y el amarillo significa centralidad y nobleza. Átate al sentido de la retirada. No te dejes tentar por los cantos de sirena del entorno, uno ambos contextos literarios. Occidente y Extremo Oriente, ¿vale? Esta es la línea segunda en mutación. ¿A dónde nos lleva? Pues precisamente al programa 44, que es el nuclear. Es decir, no cedas a la autocomplacencia. Sábete que no tienes que tener un guardia que te lo prohíba, sino que tú mismo entiendas el orden selectivo ético al que una persona pretendidamente noble debe de verse en cualquier momento frente a debilidades, haya quien lo vea y haya quien no lo vea. Retirarse adherido al noble en su sentido de la retirada. Ese es el consejo para la segunda línea. Cuando en otra ocasión la mutación se produce en la tercera línea, el Duque de Zhou
dice que todavía podríamos sacar algún provecho de esta relación de carácter bajo que tenemos. Pero dice, ¿qué puedes tú sacar de noble de esa relación con gente de índole espiritual baja? Todavía te pueden servir en algo, pero mejor es que te retires a tu valer interior. Esto ya nos da pie al complementario, que es el hexagrama número 12, la desconexión, donde el noble, no obstante encontrarse en soledad, prefiere ampararse en su valer esencial antes que dejarse ganar, como yo digo coloquialmente, por el halago o la peseta. Ahora habría que decir el euro. Antes que dejarse ganar por el halago, por la vanidad, por, por los ofrecimientos del vulgar, mejor retirarte a tu valer esencial, aunque tengas que padecer una cierta soledad y una cierta carencia de elementos materiales. He tenido ocasión de verlo en la práctica, en estudios con personas, de que podían seguir aceptando una limosna miserable, pero que les valía más bien sufrir una cierta escasez o sobriedad antes que seguir manteniendo una situación que a la larga resulta degradante. Bien, eso es una respuesta para la tercera línea de mutación. Cuando la mutación se produce en la cuarta línea, el duque de Chou nos dice que aquí en la retirada la pérdida es para el vulgar, no para el noble. Y esto lo conjuga ya obviamente con el complementario. Que el complementario que se produce cuando esta línea muta es el 53, que es el progreso gradual. Y que está representado por el arquetipo de un árbol en lo alto de una montaña. El árbol en lo alto de la montaña, ya sabéis, es una de las tres modalidades tipificadas en los arquetipos de I Ching, que es el más trabajoso, porque en lo alto de una montaña no hay muchos nutrientes, combaten más los elementos atmosféricos, tanto el frío como el calor, y al árbol le cuesta más mantenerse y obtener la propia alimentación. Pero al mismo tiempo, por ser tan esforzado y tan genuino en su sentido de progreso y de elevación, pues resulta también ejemplar. Mira, aquel árbol en lo alto de una montaña, qué bonito es, o detrás de él está el pueblo, y tal y cual. Es decir, aquí, con la cuarta línea, al consultante, el duque de Chou, está interpretando el mensaje de lo trascendente, diciendo que lo que debe hacer, obviamente, es retirarse, y que aunque al retirarse va a sufrir pérdida de orden material, eso tiene poca importancia porque, digamos, si tú voy a servirme de ejemplo así próximo, un amigo mío diría aquello de prestar las cosas con sal gorda, ¿no? Volviendo a los tópicos, hay muchos tipos de defectos, pero yo vuelvo a ponerlo de manera inmediata. Si estás dejando el tabaco, es decir, deja un sabor al que te has habituado, pero lo que dejas es lo vulgar y lo que esclarece es tu propia capacidad pulmonar. O si dejas otro tipo de vicio alimentario de cualquier otro orden.
esa pérdida es para lo vulgar, mientras que para la parte noble tuya empieza un proceso gradual que, si lo llevas adecuadamente, que implica naturalmente tiempo y desprendimiento y voluntad, pues va a resultar ejemplar en tu retirada. Eso es la cuarta línea. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la quinta línea, estamos ya en una situación elevada, estructuralmente, la línea central del trigrama superior, pues ya aquí hay sabiduría, o debiera haber sabiduría, y si no la hay, pues se la recordamos al consultante. Es una retirada sabia. Uno se retira aquí con sabiduría de un contexto, de un proyecto, y lo hace pues de manera amistosa, porque la sabiduría, en lugar de empeñarse en desechar aquello por lo que hemos estado ligados y que en un momento dado nos damos cuenta que debemos retirarnos, en lugar de hacerlo peleándose con el grupo del que se quiere retirar, pues sabe trabajarlo interiormente y poner la manera adecuada para retirarse sin llegar a crear un conflicto. Se retira amistosamente del contexto y emprende un camino nuevo, que es lo que indica el complementario, que no es otro que el 56, el andariego. La adaptación al aprendizaje con modestia y frugalidad de un camino nuevo. En el camino nuevo, como extranjero, no es propio arrastrar los fueros propios. No, si uno va a un país de una índole cultural, espiritual distinta de la de uno, no va a afearle a las costumbres que tienen allí, vamos, incluso las costumbres cívicas, ¿no? Pues mira, de aquí pues va a un lugar nórdico y tú eres del sur, tú eres mediterráneo, tú estás todo el día en la calle y con mucha fiesta, pues no vayas a Islandia y pretendas que la gente tenga el mismo comportamiento habitual. Es decir, no arrastres fuero, sé comedido con las costumbres, adáptate y aprovecha, eso sí, la importancia del tránsito, porque por algo estará de tránsito en Islandia, ya que citaba a este país como prototipo. Bien, eso para la quinta línea. Con la sexta línea, que sobre la de buen gobierno implica, en el caso positivo, a la sabiduría, las sextas líneas o pueden ser buenas, muy buenas, si uno ha aprovechado bien la vida, que sería lo deseable, llegar a la vejez con cierto grado de sabiduría, es muy de agradecer en la vida, o si no has aprovechado bien la vida, con lo que llega por un grado de distorsión y locura increíble. Pero aquí estamos en un hexagrama que significa retirada, que presupone perspicacia para saber retirarse adecuadamente, de manera pertinente. Pues la sexta línea, el sentido de la retirada, que ya hemos visto que desde la tercera se estaba aconsejando, oye, mira, retírate de lo vulgar, que eso no, ahí no va a sacar nada bueno. En la cuarta dice, mira, al retirarte de lo vulgar, lo que pierdes es lo vulgar, pero no es noble, que ya empieza a hacer camino. En la quinta dice, fíjate tú que retirándote con sabiduría vas a transitar hacia el nuevo lugar que tengas que buscar. Pues luego en la sexta el sentido de la retirada está extremadamente claro. Entonces se convierte la retirada en alegre, alegre. Esta línea, bueno, no voy a extenderme por la circunstancia en que puntualmente me encuentro, pero en fin, entendamos que tenemos muy claro el sentido de nuestra retirada y nuestra retirada es alegre. Cuando conjugamos al complementario, que es el 31 del cortejo, pues la parte que debemos extraer del cortejo para complementar esta alegría, pues que la línea sexta está, es decir,
en el contexto del 36, del 31 como complementario, hemos aquietado el interior, que en lo bajo lo hemos aquietado. Y en cambio, lo alto lo hemos modestamente y serenamente abierto, entendiendo no pretender saberlo todo y estar abierto a los influjos ahora de lo alto y no de lo bajo. De ahí la alegría de la niña Festa, que ya tiene como una premonición, ya tiene como una premonición de hacia dónde va. Bien. Ahora vamos a conjugar, perdonad un momentito. Vamos a conjugar la clase propiamente dicha de este ciclo. Y pasamos. Tenemos mutación, la primera y la segunda. La primera, que nos da un toque de atención, no se te ocurra estando en la cola, establecer relaciones ni comerciales ni de ningún orden, porque lo que corresponde a la comunidad a la que tú perteneces es atenerse al orden establecido por ella misma y es retirada. Y la segunda, que dice, supera las debilidades de tentación y átate a la retirada del noble como con cuero de buey amarillo. Cuando mutan las dos líneas, la primera y la segunda, el complementario total es el hexagrama número 1. El hexagrama número 1 de lo creativo, recuerdo, no es ni más ni menos que un recordatorio de los principios por medio de lo cual la propia existencia de lo universal existe. Es decir, considerar las cosas en su máxima eticidad, proporcionarle el justo equilibrio en cada momento de la ocupación de aquello de lo que nos proponemos, en el caso de la consulta. Cuando se está encantado con la idea y cuando al pasar el tiempo se va desgastando el encanto y es pertinente que sigamos con el mismo sentido proveyendo el logro de aquello de lo que nos ocupamos, conforme a su propia naturaleza. Y que lo hagamos cuando tenemos ganas y cuando no, de manera perseverante y abierto en la espiral de necesidades que el mundo demanda en cada momento. No es lo mismo ocuparse de un cachorrito cuando tiene 3 meses que de un perro con 3 años, que son necesidades diferentes. Bien, esa sería una respuesta para la primera y segunda línea de mutación, que como digo tiene como complementario total el hexagrama número 1 de lo creativo, la prueba del 9, como yo le llamo coloquialmente. Cuando en otras circunstancias tenemos la primera mutación, aquella de que hay cierta inquietud en la cola, pero lo que te dice no, lo que tienes que hacer en la cola es no comprometerte con nada, sino atenerte al sentido de retirada del grupo al que pertenece. Y la tercera que dice, aunque todavía pudieras tú sacar algo de tu relación con el vulgar, mucho mejor te viene deshacerte de esa tentación, aunque tengas que padecer ciertas carestías de orden material, pero al amparo de tu valer esencial. Y con ello no perderías la inocencia esencial, que es el complementario total, hexagrama número 25. La inocencia recibida del cosmos, del orden cósmico, que puede ser de la que puede uno desviarse por mantener segundas intenciones o por atender, descentralizarte de aquello a lo que te debes por un encuentro imprevisto y vas a algo a cumplir y te encuentras a un amigo o una amiga en la calle y te desvía la atención y te olvidas de aquello que debías hacer. Esa es una respuesta posible para la primera y tercera. Cuando en otras circunstancias, las que tenemos que conjugar son la primera y la cuarta,
pues volvemos a encontrarnos aquella inquietud en la cola de, ay, si yo que estableciera un negocio todavía sacar aquí un beneficio, y dices, no, lo que tú tienes que hacer es obedecer al orden de la cabeza, porque tú no eres más que la colita, ¿vale? Y la cuarta que te dice, lo que vas a perder es solo del orden material. En cambio, a partir de esa pérdida, digamos que esa pérdida ya va a ser un primer peldaño para un camino de progreso gradual, que eso te va a exigir tiempo y un cumplimiento de un orden superior, porque ya estás pisando también en el ámbito de la estructura el orden del trigrama superior. Ambos elementos combinados, conjugados, producen como complementario total el hexagrama número 37. El hexagrama número 37, para corregir los valores esenciales de este hexagrama, que representa una estructura tradicional como es la familia, que universal, que es un cambio radical entre la barbarie, el caos y el orden civilizado, donde reinan principios tales como el amor, el, la jerarquía natural, el respeto entre los distintos miembros, la lealtad entre todos los componentes y el basar las palabras en la verdad. Esa es una posible respuesta para la primera y cuarta línea en mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la tenemos en la primera y la quinta, pues bien, volvemos a tener, la primera es aquella de en la cola, en la que puede haber una cierta tentación de querer emprender, cuando lo trascendente por medio del Duque de Cho nos dice, no, no, tú te debes a un orden, estás en la cola, puede haber peligro, no tengas pretensiones ahí, retírate, persiste en el sentido de la retirada. Es más, con este salto a la línea quinta te ilustra de lo que la sabiduría sabe hacer en un caso de retirada. Es decir, retirarte amistosamente, pero no trabando una relación que es totalmente indebida en una situación tan peligrosa como estar todavía en contacto directo con el enemigo. Cuando conjuga ambas, el complementario total es adhiere, separa lo claro de lo oscuro, adhiere lo esencial y cultívalo con docilidad para que pueda no solo tú obtener luz, sino también irradiar. Bien, es una posible interpretación para la primera y quinta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias vamos a conjugar la primera y la sexta, pues tenemos los extremos, ¿no? Que en la primera, pues todavía tú tenías la pretensión, aunque pronto la sabiduría, por medio del Duque de Chow, te ha dicho que lo que debes hacer, que es peligroso, no te comprometas. Tú lo que debes hacer es atenderte al orden interno de tu propia comunidad, que lo que manda es retirada. Y la sexta, en la que la sabiduría, ya con el cambio estructural, la línea de la sabiduría, pues dice, oye, lo que debiera es estar incluso alegre, porque al retirarte del peligro de lo bajo, debe producirte una alegría que te vas a retirar a lo de arriba. No, tú no puedes pretender saberlo todo. Aquí está tu interior, aquí están los aspectos de lo bajo ascendente y ábrete al influjo de lo superior. Con ello te predispone a una actitud de expectación con fe en el cambio. Hexagrama número 49, que es la combinación de ambos elementos. Bien. El siguiente paso nos lleva a la mutación, a combinar, a conjugar la línea segunda con la tercera. Con la segunda tenemos aquello que habíamos unido la tradición literaria del Extremo Oriente y de Occidente, ¿no? Con el Ulises. Átame al mástil y tápame los oídos de cera para que yo no me deje seducir por el canto de la sirena. Y en el caso del Duque de Chow,
pues átate con cuero de buey amarillo, central, fuerte y noble, a el sentido de la retirada del noble. Esa es la línea segunda, retirada, venciendo las debilidades. Y la tercera, en la que una ampliación, una glosa mayor, el oráculo por medio del duque de Choc dice, mira, todavía podrías sacar cierto provecho de ese tipo de relación, pero mucho mejor, aunque tengas que asumir ciertas carencias en el orden material, es que te retires a tu valer interior. Bien, con ello vas a conjugar elementos contradictorios de la tendencia entre lo material y lo espiritual. Estoy aludiendo de manera no explícita todavía por la nominación al hexagrama número 6, el conflicto, donde los elementos son contradictorios por propia naturaleza. La parte material que pide su bocado y la parte espiritual que pide el suyo. Párate a mitad de camino y no extremes el conflicto. Bien, cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la segunda, que ya hemos dicho, atate con cuero de buey amarillo a la retirada del noble, que el noble lo tiene clarísimo, tú debieras adherirte a la parte noble de tu naturaleza o al entorno noble de tu contexto, retirándote de los aspectos de lo vulgar. No vayas a ceder a debilidades autocomplacientes. Y la cuarta que dice de que amplifica la glosa o profundiza la mayéutica, diciéndote, mira, la pérdida es para los elementos materiales, mientras que tú con esa pérdida lo que vas a echar un sólido material de hormigón de lo bajo para empezar tu primer escalón de progreso de evolución gradual hacia lo alto. Cuando mutan ambas líneas, el complementario que se produce es el hexagrama número 57, que está compuesto por la reiteración del trigrama Sun, el viento, lo sutil, lo gentil, lo mental. Lo gentil, lo sutil, lo mental no tiene una capacidad de transformación material inmediata. Pero sí, por medio de la reiteración, si uno establece un alto norte, yo al 57 le pongo la estrella polar de los marinos antiguos, que cuando han perdido el mapa de cabotaje, pues, y los otros sistemas de navegación, pues se fijan en la estrella. Es decir, si tú a un alto objetivo para tu vida, y como no tienes elementos para transformar inmediatamente ni lograrlo, pues todos tus pequeños esfuerzos de que puedes ir acumulando, dirígelo en esa misma dirección. Hexagrama número 57. Zoom, gentilmente reiterar las órdenes para que se te quede la lección. Repite como se aprendía cuando uno era un niño por medio de la repetición, o cuando en la cultura antigua era una letanía para que se quede el contenido, el repetir, 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 siempre con un mismo sentido, finalmente acaba quedándose en la lección o alcanzando el objetivo. Naturalmente, con empleo de tiempo y perseverancia. Eso para la segunda y cuarta. Cuando muta la segunda y la quinta, volvemos a tener que atarnos al mástil de la embarcación de Ulises para que no nos seduzcan los cantos de sirena. Nos atamos con buen cuero de buey al seguimiento del noble, y con la quinta, ya atado, introyectamos la línea quinta que dice, mira, la sabiduría es saber retirarse amistosamente. En principio te hemos tenido que obligar, o te has tenido que obligar a ti mismo por medio de pretendo ser noble, por tanto me voy a fijar en el comportamiento del noble a la hora de retirarme y no ceder a las tentaciones.
pero ahora ya he modulado mi interior, mi carácter, mi manera de ser, mis principios, y tengo sabiduría suficiente como para poder retirarme adecuadamente sin crear conflicto con la parte inferior que voy obviamente a dejar sí o sí porque lo tengo claramente determinado en mi interior y voy a empezar un camino nuevo al que tendré que adaptarme con circunspección y con frugalidad. Bien, cuando conjugamos ambas líneas, el complementario que se produce es el hesagrama número 50, que es el arquetipo del caldero superestructural, donde las culturas tradicionales se preocupaban de ofrendar por medio de los elementos culturales de los que tenían introyectado su personalidad concreta, pues oye, recurrían a toda su panoplia para transformar lo que percibían de inmediato en un condimento especialmente elevado para ofrecer a las dignidades más elevadas, como los ancestros o como los dioses. Bien, el 50, el caldero, la capacidad de por medio de lo que ve, no conformarse con la mera apariencia, con la primera apariencia, sino profundizar en el asunto para calar un mayor cabotaje. Bien, eso para la segunda y quinta. Cuando es la segunda y la sexta la que tenemos que conjugar, pues junto con vencer las debilidades del Ulises atado o del hombre común que se da cuenta de que en la vida es mejor optar por el camino del noble y se ata al seguimiento de aquellas personas nobles de su entorno que conoce con esfuerzo para vencer sus propias debilidades. Con la sexta línea, que ya está matizada por sabiduría ancestral y por un doblegamiento de los impulsos bajos, pues ya tiene claro que todo lo material está sujeto a decadencia. Y puesto que lo tiene claro, pues aquí está su propio interior y se abre serenamente al cortejo de relaciones de orden superior. Bien, todo esto lo lleva a una tesitura de sobrecarga, el 28, sobrecarga de elementos, que pueden producir, si no la resuelve bien, su propio hundimiento. Pero el 28 le va a proponer la manera de poder subsistir a este periodo de transformación y de reequilibración entre ambos extremos. El 28 es como el árbol que aguanta en medio de un pantano y en soledad, y el noble apartado del mundanal ruido, pero consciente de la sobrecarga que lleva, que le impide un desenvolvimiento natural en la sociedad a la que pertenece, pues se preocupa en redistribuir los pesos que lleva encima, las cargas que lleva encima, para que pueda darle un cierto dinamismo a su motor interior y que ello pueda expresar así en el exterior. Esa grama número 28, la sobrecarga. Penetración en profundidad, con energía de principio, para resolver serenamente una redistribución dinámica con una sinergia adecuada al entorno. Bien, pasamos ahora a otra base, que es la tercera. Aquella en la que el duque nos dice, oye, sí, todavía te puede servir de los elementos vulgares de que está acostumbrado y puedes obtener un cierto servicio. Pero el consejo de lo trascendente es que más te valdría retirarte a tu valera interior, aunque tuvieras que padecer unas ciertas carencias en el ámbito de lo material y en el ámbito de la vanidad intelectual o espiritual. Bien, mejor la retirada.
Y la cuarta que dice, porque además, es decir, continúa, ¿no? Continúa porque la línea consecutiva, pero con un salto cualitativo del trigrama inferior al trigrama superior. La pérdida va a ser para lo inferior. El superior, con esta pérdida, lo que va a poner es un primer escalón para un largo y detenido proceso de evolución en altura. Cuando mutan las dos líneas, el complementario que se produce es el hexagrama número 20. El hexagrama número 20 es la contemplación desapasionada del mediador o del ámbito sacerdotal, que semejante a una alta torre que está entre la feligresía o entre aquellas personas que dependen de uno y aquello alto de lo que uno depende, y de que para no traicionar ni a lo de arriba ni a lo de abajo, le requiere una concentración especial en no desvirtuar el rito de propiciación que debe disponerse a hacer. Dice el texto antiguo del 20 que los antiguos reyes visitaban las comarcas para contemplar si las costumbres se habían desviado del buen orden, metían correctores para enderezarlas, y si estaban bien asendereadas, pues confirmarlas en que el buen camino en el que estaban. Esta es una respuesta posible para la tercera y cuarta línea de mutación. Cuando en otras circunstancias consultamos y tenemos una mutación en la tercera, aquella en la que el duque nos ha dicho, todavía te podría aprovechar de ese contexto chungalí, permitidme el malagueñismo, en el que vive, y retirarte a tu valer esencial, aunque tuvieras que soportar ciertas carencias. Y la quinta, porque un hombre sabio, vuelvo a coger la correlación expresiva de la tercera con la quinta, porque una persona sabia sabría tratar la retirada de manera amistosa y no violenta, y sabría adecuarse al nuevo camino en donde tiene algo importante, aunque debe comedirse sin excesivas pretensiones como extranjero en este nuevo tránsito. Con ambas líneas, el complementario que se produce es el 35, que de las modalidades de progreso es la más expansiva. Está representada por el Sol en un día. El Sol nace digamos, para nuestras latitudes, por el extremo oriente, el país del Sol naciente, ¿no? Y se pone por el Atlántico, ¿no? Con el rayo verde de Julio Verne, ¿eh? ¿Vale? Es decir, pero en un solo día ilumina la fosa, la cima con S y las cimas con C. Es decir, el 35. ¿Qué requiere el 35? Pues una apertura interior receptiva, diagrama PUM en el interior, y pasar la claridad como un escáner que recorre todo el cuerpo y que nos ilumina objetivamente. El 35, produciendo un progreso inmediato. Bien. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la tercera y la sexta, pues volvemos a tener el consejo del duque, haciéndose eco de lo trascendente, obviamente, que dice, todavía te podría aprovechar, pero aunque tengas que padecer ciertas carencias, mejor busca amparo en tu valer esencial. Y la línea es esta que dice, porque la sabiduría a estas alturas en la que tú te conjugas con la anterior, ya debe tener claro que que lo que aquieta es lo bajo, y hacia donde se abre es hacia lo alto, para cortejar lo superior. De manera que alegre debe ser la retirada. Y conjugando ambas líneas, pues efectivamente tenemos el 45, que es donde concurren todas aquellas personas que comparten una misma idea, una misma tendencia en la reunión, el sentido de la recolección final. Bien,
Con eso hemos conjugado la tercera y sexta. Ahora volvemos a dar un saltito en el escalón, que pasamos de la tercera a la cuarta línea como base. Hay un salto cualitativo. Y aquí la pérdida queda para lo vulgar, como nos dice el Duque de Show. Aquí la pérdida, aunque en principio, obviamente, ninguno nos desprendemos alegremente de elementos a los que estamos habituados, aunque sean inferiores. Pero aquí lo trascendente se encarga de advertirnos por medio oracular, afortunadamente, que tenemos la linterna de los dioses para poder prever, antes que incurrir en error, que la pérdida va a ser de lo vulgar, que el noble va con ello a establecer un primer escalón de progreso gradual. Y con la línea quinta, que con este progreso gradual va a poder llegar a la maduración en saber retirarse sin pena ni gloria, bueno, más con gloria sí, con esperanza de gloria, saber retirarse de lo vulgar sin necesidad de tener que terminar a mojicones con el ambiente vulgar en el que uno se ha movido. Esto es la quinta. Y conjugando ambas líneas, el complementario es el hexagrama número 52, que es el prototipo del meditador. Montaña sobre montaña. Es decir, Buda al cuadrado, si me permiten la expresión. Por debe estar más difundida la idea del Buda que de las montañas, aunque la de las montañas es anterior, con todo el respeto incluso a la forma del budismo. Ken y Ken, montaña sobre montaña, aquietamiento. No vaya más allá del momento actual. Aquieta los sentimientos y contempla, limítate a la contemplación del momento actual. Bien, pues esta es una posible conjugación para la cuarta y quinta línea de notación. Cuando debemos conjugar en virtud de otra consulta oracular, la cuarta y la sexta, pues ciertamente con la cuarta tenemos que ya el oráculo nos dice, oye, aquello que vas a perder del orden inferior es ya una ganancia para el superior, porque establecen un primer paso de evolución gradual que te va a llevar tu tiempo y tu energía, obviamente, pero significa una retirada ya de lo vulgar para un ascenso de evolución de carácter superior, que con el mensaje de la cesta ya debe introyectar un principio que te debe hacer sentirte alegre, porque te está diciendo lo que vas a quitar es el interior y lo bajo, para poder cortejar sin pretensión, obviamente, de saberlo todo, abierto al cortejo de lo superior. Cuando se conjugan ambas líneas, el complementario total es el hexagrama número 39. Es ver el peligro delante de sí y no actuar como el vulgar, que siempre echa la culpa afuera, echa balones fuera, como decimos coloquialmente por aquí. El noble, ante el peligro, primero se para. ¿Para qué? Para analizar sus posibles implicaciones con ello. No es que esté diciendo el oráculo necesariamente que toda la culpa del peligro que tenemos delante sea debida a nosotros. Puede ser herencia del contexto, el ámbito cultural, la formación, etcétera, etcétera. Pero sí pararnos ante el obstáculo que nos plantea la tensión entre la línea cuarta y sexta para ver cómo supero yo este obstáculo. Primero me paro, lo analizo para poder ver cuál es la línea de sorteo del peligro. Bien. Por último, vamos a conjugar, saltamos de nivel, vamos a la quinta línea, y como son dos líneas las que conjugamos, pues son la línea quinta y la sexta. La línea quinta, que implica sabiduría, y la sexta, que es ya el colmo efectivo de la sabiduría o de la santidad.
La línea quinta había sido capaz de conciliar los elementos de la retirada amistosamente, ¿m? Y sabiendo que se retiraba a un camino nuevo, en el que debía no arrastrar los fueros bajos que dejaba atrás. Y la sexta, donde ya en virtud de ese aquietamiento de lo bajo en el interior, de esa asumición interior de no saberlo todo y por tanto de abrirse serenamente al influjo de lo superior, conjugando ambas líneas, nos lleva al hexagrama número 62, que le aconseja al consultante que ha obtenido estas dos líneas que inmediatice sus concreciones en lo pequeño y concreto del ámbito circunstancial en el que vive, en el que se dirige, en el que se resuelve. Y con ello, pues, terminamos la clase de hoy. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención.